Continuamos, amigos y amigas, en buena onda, el día de hoy reflexionando sobre un tema de interés, un tema muy importante porque nos permite hablar de la vida cotidiana, que es la política, cómo nos relacionamos, qué decidimos en nuestras vidas, qué decidimos en comunidad y qué decidimos además con un país en el que vivimos. Estamos hablando del conservadurismo, una orientación política que ha estado presente en el quehacer de muchas personas en nuestro continente, en el mundo en general, y que muchas veces lo enfocamos desde el que es conservador, el que es liberal. Hoy día también vemos otras ópticas que son también muy antiguas, el socialismo, este es comunista, en fin, y terminamos haciéndole etiqueta a mucha gente. Estamos tratando de comprenderlo. Entramos al tema más cercano de nuestro continente, de nuestro país, Gabriel. Claro, claro. Bueno, yo me voy a la casa cuando terminemos este programa un poquito menos confundido, porque yo tenía una gran confusión aquí respecto a qué era derecha, qué era izquierda, qué es conservadurismo, liberalismo. Pero esa misma confusión yo creo que persiste en el espectro político venezolano, profesor Luis. ¿Qué es lo más cercano al conservadurismo entre los actuales partidos políticos venezolanos? En cuanto a este principio, por ejemplo, cambiando un poco ese principio de Kirk, ese primer principio de buscar el intento de la providencia o de Dios sobre la sociedad, yo diría simplemente de que conservar lo que era esa concordia de la sociedad venezolana sin esas oposiciones, sin esos antagonismos que se daban, ¿no? Aquí se ha dividido mucho la sociedad y eso lo reconocen tanto un bando como otro, tanto chavistas como antichavistas reconocen que hay una división de la sociedad. Unos lo ven bueno y otros lo ven terrible. Pero en todo caso, pienso que casi todos los partidos de oposición reclaman eso. Ahora, unos lo reclaman como un mal social que ha traído inarmonía, que ha traído hasta la violencia entre los grupos sociales y entre las mismas familias, y otros lo ven más allá, dicen que el hombre está para esa concordia, que más allá de plantear la sociedad como individuos, que es lo que plantea el liberalismo, o como un colectivo, que es lo que plantea todos los sistemas centralizados, entre ellos el socialismo, plantear las uniones de los grupos pequeños, de las pequeñas comunidades y de la familia. Y en ese aspecto, en esa defensa de la familia, que en Venezuela es muy fuerte, o sea, hay grupos que no son de distintas religiones o no son religiosos, pero defienden la familia. Están, por ejemplo, muchos grupos de oposición, y yo diría también que inclusive del chavismo. O sea, hay un chavismo conservador. Sí, desde luego que sí, desde luego que sí, que lo ven inclusive como una figura mesiánica, Chávez, etcétera, ¿no? Y había un reconocimiento de esa figura mesiánica inclusive en el electorado venezolano del año 98. No olvidemos eso, ¿no? ¿Cuánta gente no votó por esta figura mesiánica porque no quería votar por ninguna otra que representaban todo ese antiguo régimen corrupto y fracasado además? O sea, que esa idea mesiánica de X persona, en este caso, como usted lo refiere, de Chávez en ese momento determinado, es una idea tremendamente conservadora. Del conservadurismo, de una idea de poder divino, de orden providencia, ¿no? De providencia. Del conservadurismo clásico. Pero yo, por ejemplo, que yo creo que estoy cerca del conservadurismo, pero me opongo a esa idea. O sea, yo creo que estamos en una época netamente democrática. Sí, Estado laico además. Pero sobre todo hay que pensar más allá. Cuando veo gente que dice, por ejemplo, hace 20 años se decía mucho, era la discusión en los grupos en juveniles, que estamos en una época sin liderazgo, que no hay un liderazgo en el mundo, no hay un liderazgo en Venezuela, falta líderes. No hace falta líder en un sistema democrático, hace falta que uno asuma su propio papel como participante del sistema, porque la democracia es participativa, ¿no? Por eso es que decir democracia participativa es una redundancia, como decir círculo redondo o hielo frío, es un absurdo, ¿no? La democracia en sí es participativa. Lo que ya plantearía una diferencia es si es representativa o no. En los sistemas modernos más radicales tratan de que sea lo más directa posible. Los sistemas conservadores tratan de mantener una mediación, una negociación. La palabra clave aquí es negociación, pero es una palabra que a muchos grupos políticos les sabe muy mal, les hace mucho ruido, porque piensan que en negociación es asuntos oscuros, tracalerías, etc. Negocios económicos. Negocios económicos o de poder, porque en realidad el poder como es el pacto de punto fijo, me imagino, que le tienen miedo a ese tipo de cosas. Pero en realidad la política, una de las cosas que define la política es esa transacción, esa negociación. Ahora, hay un cierto temor, me parece a mí, en los partidos venezolanos, especialmente los partidos de oposición, en reconocerse como conservadores
o en todo caso como liberales. Por lo general, cuando entramos a mirar las bases ideológicas de los partidos, no encontramos en ninguno que diga nosotros nos orientamos con estas líneas del conservadurismo o de la derecha. Hay como un pánico a eso, ¿no? Bueno, le voy a contar una cosa de los años 70, de fines de los años 70. En Brasil, un grupo de sociólogos de una de las facultades, no sé qué universidad era, pero hice un estudio en las favelas, o sea, en los barrios pobres, sobre las ideas políticas y las mentalidades de las personas que viven en barrios pobres, y eso entre ancianos, entre jóvenes y desempleados y que trabajaban, y mujeres, ¿no? Mujeres que quedaban en sus casas, ahí en los ranchitos estos. Y les hizo preguntas muy puntuales. Es decir, ¿usted cree que la sociedad debe estar gobernada centralizada o que deben haber gobiernos locales? ¿Usted cree que debe haber más presencia de la moral y la religión en la sociedad o que más bien deben desastrarse de eso y que la gente sea más libre? ¿Usted cree que la propiedad se debe repartirse o mantener la propiedad privada? Y se quedaron impresionados de que la mayor parte de la gente la calificaron así, era muy conservadora. Es decir, la gente quería la propiedad privada, quería más intervención de la moral en la política, cosa que en Europa, por ejemplo, desde luego nada que ver la moral y la política. La moral queda afuera, es lo personal. La política tiene que estar completamente separada de eso. Pero aquí se percibía como una falla. Decían, es que no se ve moral en la política, ¿no? Y en la economía también. Y que debía haber más centralización, o sea, un poder más efectivo. Entonces, yo creo que en cierta parte, no voy a trasladar el caso de las favelas de Brasil, que es muy particular también, de nuestros ranchos, pero yo creo que en la mayoría de los ranchos la gente prefiere, por ejemplo, tener su propiedad privada de ellos. Y si tú le das la ocupación de una tierra sin darles un título formal de eso. Pero ¿por qué a COPEI, a Primero Justicia, a Un Nuevo Tiempo, no asumen y dicen, así como Chávez no ha tenido temor en decir yo soy marxista, cuando el marxismo ha estado muy desprestigiado por la caída de la Unión Soviética, ¿por qué el temor de COPEI y Primero Justicia de decir, bueno, sí, yo soy el conservador? Bueno, es curioso, porque tengo un email anoche que revisé de Chávez de la 2007 que decía, no soy marxista, pero luego en 2009 dice, soy marxista. Pero en todo caso, la idea conservadora en muchos países de Latinoamérica nació con la independencia. Usted sabe que la independencia nuestra no fue buscando libertad, sino la fidelidad a Fernando VII, a nuestro rey y a la iglesia, ¿no? Y que venían aquí los franceses, los bonapartistas, a traer libertad de cultos, ¿qué es eso? ¿No? Y a traer un rey constitucional. No. Queremos nuestro rey Fernando VII absoluto, ¿no? O sea, fue una revolución conservadora. Pero en unos países tuvo más éxito que en otras, ¿no? En algunos países ni siquiera llegó, porque eran tan conservadores que querían seguir manteniendo su estado en que estaban, como Perú. Pero en Colombia, en México, en Chile y en Río de la Plata sí fue ese conservadurismo echó garra. Y en Venezuela y en otros países no echó garra. ¿Por qué? Porque murió la Primera República y casi todos los ideólogos, vamos a decir, los doctrinarios conservadores que había, Miguel Peña, Alejandro Sanz, no me acuerdo, Miguel Sanz, ¿no? Alejandro Peña, todos estos, Juan Germán Rocio, murieron. Y no fueron reemplazados. Y la Segunda República nació como una cosa militar, pero también fracasó. Entonces, los líderes que quedaron para formar la Tercera República tuvieron que pensar sobre qué hacían esto y lo hicieron sobre problemas que había en el momento, centralismo, federalismo, y no sobre cosas como liberalismo y conservadurismo que en realidad se hacen en La Paz, ¿no? En cierta medida, aunque funcionen bajo estas líneas, sobre estas inspiraciones, no se identifican ideológicamente. Al menos formalmente lo vemos en los papeles, nuestros partidos de oposición en el país no se identifican. Porque ya no ha habido conservadores en Venezuela desde la época de independencia. Muy bien, bueno, con este punto final llegamos nosotros al término de nuestro programa. Agradecemos muy especialmente al profesor Luis Vivanco, profesor de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Filosofía. Realmente ha sido muy interesante conocer todo este tema relacionado con el conservadurismo. Es decir, que ya no será tan fácil llamar a una persona conservadora porque tendremos que tener unas reflexiones previas a ver si ese calificativo es del todo verdadero. Gabriel, que estés muy bien. Gracias, Alex. Profesor, que esté muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este programa. Desde el control técnico lo hicieron Hasbi Díaz y el señor Antonio Palmar, y en la conducción el día de hoy Alexander Hernández y Gabriel Andrade. Hasta pronto.